Capítulo 126. Los discursos en agua espaciosa. No matarás. Muerte de Doras. No matarás. Está escrito. ¿A cuál de los dos grupos de mandamientos pertenece este? Al segundo decís. ¿Estáis seguros? Otra pregunta. ¿Es un pecado que ofende a Dios o a la víctima? ¿Decís a la víctima? ¿Estáis seguros de esto también? Os hago una tercera pregunta. ¿Es solo pecado de homicidio? Al matar, ¿no cometéis más que este único pecado? ¿Este solo decís? Ninguno tiene duda de ello. Decid en voz alta vuestras respuestas, que uno hable por todos vosotros. Yo espero. Jesús se inclina a acariciar a una niña pequeña que se ha acercado a él y que lo está mirando extática, olvidándose incluso de seguir mordisqueando la manzana que para mantenerla quieta le ha dado su madre. Se pone en pie un anciano de aspecto grave y dice, Escucha, maestro, yo sirvo a la sinagoga desde hace mucho tiempo y me han dicho que hable en nombre de todos. Así pues, hablo. Me parece, nos parece, que hemos respondido según justicia y según cuanto nos han enseñado. Baso mi certidumbre en el capítulo de la ley que habla del homicidio y de las agresiones físicas. Tú sabes, de todas formas, para qué hemos venido, para ser eleccionados porque reconocemos en ti sabiduría y verdad. Por tanto, si me equivoco, ilumina mis tinieblas, a fin de que el anciano siervo vaya a su rey vestido de luz. Y como conmigo hazlo también con estos que son de mi rebaño, y que han venido con su pastor a beber las fuentes de la vida, y se inclina antes de sentarse con el máximo respeto. ¿Quién eres, padre? Cleofás de Emaús, tu siervo. No mío, sino de aquel que me ha enviado, porque debe dársele al Padre toda prioridad y todo amor en el cielo y en la tierra y en los corazones. El primero que le tributa este honor es su verbo, el cual toma y ofrece en la mesa sin defecto los corazones de los buenos, como hace el sacerdote con los panes de la propiciación. Mas escucha, Cleofás, para que vayas a Dios enteramente iluminado y conforme a tu santo deseo. Para medir una culpa es necesario pensar en las circunstancias que la preceden, la preparan, la justifican o la explican. ¿A quién ha matado? ¿Qué he matado? ¿Dónde? ¿Con qué medios? ¿Por qué he matado? ¿Cómo he matado? ¿Cuándo he matado? Estas son las preguntas que debe hacerse quien ha matado antes de presentarse a Dios para pedirle perdón. ¿A quién he matado? A un hombre. Yo digo, a un hombre. No pienso ni considero si es rico o si es pobre, o si es libre o si es esclavo. Para mí no existen esclavos u hombres de poder. Existen solo hombres creados por un único y por tanto todos iguales. Y en efecto, frente a la majestad de Dios, es polvo hasta el más poderoso monarca de la tierra. Y ante sus ojos y ante los míos no existe sino una esclavitud, la del pecado. Por tanto, la de estar bajo Satanás. La ley antigua distingue entre libres y esclavos y entra en detalles acerca del hecho de matar en el acto o de matar dejando sobrevivir un día o dos. O también acerca de si la mujer encinta muere por el golpe recibido o si pierde la vida solo por su fruto. Pero esto se dijo cuando estaba aún lejana la luz de la perfección. Ahora se halla entre vosotros y dice, quien quiera que mate a un semejante suyo peca, y no peca solo con el hombre, sino también contra Dios. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura soberana que Dios ha creado para ser rey en la creación, creado a su imagen y semejanza, dándole la semejanza según el Espíritu, y la imagen extrayendo de su pensamiento perfecto esta perfecta imagen. Observad el aire, la tierra y las aguas. ¿Acaso veis animal alguno o planta alguna que por muy hermosos que sean igualen al hombre? El animal corre, come, bebe, duerme, genera, trabaja, canta, vuela, se arrastra, trepa, etc. Pero no tiene la capacidad de hablar. El hombre, como el animal, sabe correr y saltar, y en el salto es tan ágil que emula al ave, sabe nadar, y nadando es tan veloz que semeja al pez, sabe arrastrarse como lo hace un reptil, sabe trepar asemejándose al simio, sabe cantar, y en esto se parece a los pájaros, sabe engendrar y sabe reproducirse, pero además sabe hablar.
No digáis como objeción, todo animal tiene su lenguaje. Sí, uno muge, otro bala, otro rebuzna, el otro pía, uno gorjea. Pero desde el primer bovino al último siempre tendrán al mismo y al único mugido, y así igualmente el bovino. Bajará hasta el fin del mundo, y el burro rebuznará como rebuznó el primero. Y el pardal siempre emitirá su breve canto, mientras que la alondra y el ruiseñor cantarán el mismo himno. Al sol, la primera, y a la noche estrellada el segundo. Aunque sea el último día de la tierra, de la misma manera que saludaron al primer sol y a la primera noche terrestre, y el hombre por el contrario, debido a que no tiene solo la campanilla y la lengua, sino que también tiene un conjunto de nervios concentrados en el cerebro, sede del intelecto, sabe debido a ello captar las sensaciones nuevas y reflexionar en ellas y darles un nombre. Adán le puso por nombre perro a su amigo y llamó león a aquel que por su melena tupida y derecha en una cara ligeramente barbada se le parecía más. Llamó oveja a la cordera que lo saludaba mansamente y llamó pájaro a esa flor de plumas que volaba como la mariposa y que además emitía un dulce canto que ésta no posee. Y andando el tiempo a lo largo de los siglos, los hijos de Adán siguieron creando nuevos nombres a medida que fueron conociendo las obras de Dios en las criaturas, o cuando por la chispa divina que hay en el hombre, engendraron además de otros hijos cosas útiles o nocivas para esos mismos hijos. Si estaban con Dios o contra Dios, están con Dios quienes crean y quienes llevan a cabo cosas buenas, y están contra Dios quienes crean cosas que resultan maléficas para el prójimo. Dios venga a los hijos suyos que han sido torturados por el mal ingenio humano. El hombre es, pues, la criatura predilecta de Dios, aunque en la presente situación sea culpable, y continúa siendo el más querido por él. Lo testifica el hecho de que haya enviado a su mismo verbo, y no a un ángel o un arcángel o un querubín o un serafín, sino a su verbo, revistiéndolo de la humana carne, para salvar al hombre, y no consideró indigna esta vestimenta para ser capaz de sufrir y espiar a aquel que por ser como el purísimo espíritu no habría podido sufrir ni espiar la culpa del hombre. El Padre me dijo, serás hombre. El hombre yo hice, ya un hombre perfecto, como todo lo que hago, y había dispuesto para él una vida dulce y una dulcísima dormición y un beato despertar y una beatísima permanencia eterna en mi celeste paraíso. Pero, como tú sabes, en ese paraíso no puede entrar nada contaminado, porque en él, yo, nosotros, Dios uno y trino, tenemos nuestro trono, y ante este trono no puede haber solamente sino santidad. Yo soy el que soy, y mi divina naturaleza y nuestra misteriosa esencia no puede ser conocida sino solo por aquellos que no tienen mancha. Al presente, el hombre en Adán y por Adán está sucio. Ve, límpialo. Es mi deseo. Serás tú, que ahora en adelante, el hombre, el primogénito, porque serás el primero en entrar aquí con carne mortal sin pecado y con alma sin culpa original. Los que te han precedido sobre la faz de la tierra, así como los que te seguirán, tendrán vida por tu muerte de redentor. Solo podía morir quien previamente hubiese nacido, y yo he nacido y moriré. El hombre es la criatura predilecta de Dios. Decidme, si un padre tiene muchos hijos y uno de ellos es su predilecto, la pupila de sus ojos, y se lo matan, ¿no sufrirá más que si la víctima hubiese sido otro de sus hijos? No debería ser así, porque el padre debería ser justo con todos sus hijos, pero de hecho así sucede. Es porque el hombre es imperfecto. Sin embargo, Dios lo puede hacer con justicia, porque el hombre es la única de las criaturas que tiene en común con el Padre Creador el alma espiritual, que es signo innegable de la paternidad divina. Si se le mata un hijo a un padre, ¿se ofende solo al hijo? No, también al padre. En la carne al hijo y en el corazón al padre, y ambos son víctimas. ¿Matando a un hombre se ofende solo al hombre? No, también a Dios. En la carne al hombre y en su derecho a Dios. Solo a Dios le corresponde el dar o quitar la vida y la muerte. Matar es usar la violencia contra Dios y contra el hombre. Matar es entrar en el dominio de Dios. Matar es faltar contra el precepto del amor,
Quien mata no ama a Dios, porque destruye una obra de sus manos. Un hombre quien mata no ama al prójimo, porque le priva al prójimo de aquello que el homicida quiere para sí, la vida. Ved que así he dado la respuesta a las dos primeras preguntas. ¿En dónde he agredido a mi víctima? Se puede hacer en la calle, en la casa de la víctima o atrayéndola a la propia casa. La agresión puede recaer en uno o en otro órgano causando mayor sufrimiento y puede cometer incluso dos homicidios en uno si la víctima es una mujer que tiene en el seno grávido de su fruto. Se puede matar en la calle sin tener intención de hacerlo. Un animal que se escape a nuestro control puede matar a un transeúnte, pero entonces en nosotros no hay premeditación. Si por el contrario uno va armado de un puñal bajo las hipócritas vestiduras de lino a la casa de su enemigo, y sucede con frecuencia que ese enemigo, el que ha cometido la equivocación de ser mejor, o lo invita a su casa, aparentemente por deferencia hacia él, y luego lo degüella y lo echa al pozo, y entonces ahí hay premeditación, y la culpa es completa, en malicia y en crueldad y en violencia. Sí, matando a la madre, mató también a su fruto. Entonces Dios me pedirá cuentas de los dos, porque el vientre que engendra a un nuevo hombre, según el precepto de Dios, es sagrado, como lo es la pequeña vida en aquel que madura a la que Dios ha dado un alma. ¿Qué medios he utilizado? En vano uno dirá, no quería matar, cuando en realidad iba armado con un arma segura. En un momento de ira, incluso las manos se transforman en un arma, y la piedra cogida del suelo o la rama arrancada del árbol. Mas aquel que observa fríamente el puñal o el hacha, y si cree que cortan poco, los afila, y luego se los ciñe al cuerpo de forma que no se vean, pero pueda empuñarlos con facilidad, y preparado de tal suerte se va donde su rival, ciertamente no podrá decir que no había en mí deseo de agredir. Y aquel que prepara un veneno cogiendo hierbas y frutos venenosos, y haciendo con ellos un polvo o bebida, y luego lo ofrece a la víctima como especia o como sidra, ciertamente no podrá decir que no quería matar. Y ahora, escuchadme vosotras mujeres, tácitas e impunes, asesinas de tantas vidas. Separar de vuestro seno un fruto que crece en él por el hecho de que provenga de culpable simiente, o porque sea un vástago no deseado, o una carga a vuestro lado, o una carga para vuestra economía, también es matar. Hay un solo modo de no tener esa carga y es permanecer castas. No unáis homicidio con lujuria o violencia con desobediencia. No creáis que Dios no ve, porque el hombre no vea. Dios lo ve todo y se acuerda de todo. Tenedlo presente también vosotras. ¿Por qué he matado? Oh, por cuántos porqués, desde el desequilibrio desencadenado en vosotros inesperadamente por una emoción violenta, veros profanado el tálamo y encontrados con un ladrón dentro de la casa y un inmundo intento de violar a vuestra hija en la flor de la adolescencia, hasta por el frío y meditado cálculo para liberarse de un testigo peligroso, de alguien que obstaculice el propio camino, o de alguien cuyo puesto liberase de un testigo peligroso y de alguien que obstaculice el camino y se aspire a cuya riqueza que se ambiciona. Estas y otras muchas parecidas son las razones. Pues bien, Dios puede conceder el perdón a quien febril por el dolor asesina, mas no se le concede a quien lo hace por ambiciones de poder o para ganarse la estima de los demás. Obrad siempre bien para no temer ni ojo ni palabra de nadie. Contentaos con lo vuestro para no aspirar a lo ajeno hasta el punto de convertiros en asesinos por conseguir lo que es del prójimo. ¿Cómo he matado? Ensañándome con la víctima aún después de la primera reacción impulsiva. En algunas ocasiones el hombre no se puede frenar, porque Satanás lo impele al mal del mismo modo que el hondero lanza la piedra. Pero, ¿qué diríais de una piedra que, habiendo dado en el blanco, volviera por sí misma a la honda para ser lanzada de nuevo y de nuevo golpear a su objetivo? Diríais, está poseída por una fuerza mágica e infernal. Así es el hombre que da un segundo, un tercero, un décimo golpe después del primero con la misma hazaña, porque la ira desaparece para dar paso a la razón inmediatamente después del primer impulso, si éste obedece a un motivo en cierto modo justificable,
mientras que por el contrario la hazaña aumenta cuantos más golpes recibe la víctima. En el verdadero asesino, o sea, en el Satanás, que no tiene ni puede tener piedad del hermano, porque siendo un Satanás es odio. ¿Cuándo he matado? Durante el primer impulso, una vez que éste ha cesado, fingiendo haber perdonado mientras que en realidad he ido fermentando cada vez más el rencor, o he esperado incluso años para cometer el asesinato, produciendo así un doble dolor al matar al padre a través de los hijos. Así podéis ver cómo, al matar se viola el primero y el segundo grupo de mandamientos. En efecto, al hacerlo, os arrogáis el derecho de Dios y pisoteáis al prójimo. Es pecado, por tanto, contra Dios y contra el prójimo. Cometéis no solo un pecado de homicidio, sino también de ira, de violencia, de soberbia, de desobediencia, de sacrilegio, y en ocasiones, si matáis para haceros con un puesto o con una bolsa de codicia, y no aludo a ello pues lo os explicaré mejor otro día, y no se peca de homicidio solo con un arma o con un veneno, sino también calumniando. Meditad en ello. Y digo que el amo que da una paliza a un esclavo, pero con la astucia de que no se le muera entre sus manos, es doblemente culpable. El hombre esclavo no es dinero del amo y no es propiedad del amo, es alma de su Dios. Maldito sea eternamente quien lo trata peor que a un buey. El rostro de Jesús está fulgurante y su voz truena, y todos lo miran sorprendidos porque antes hablaba con serenidad. Maldito sea, la ley nueva abroga la dureza contra el esclavo, todavía justa cuando en el pueblo de Israel no había hipócritas que se fingían santos y agudizaban el ingenio solo para sacar el máximo provecho y eludir la ley de Dios, pero al presente, rebosando Israel de estos seres viperinos que hacen lícito el placer solo porque ellos son ellos, los miserables, poderosos, a quienes Dios mira con odio y asco. Al presente yo digo, ya no es así. Caen los esclavos en los surcos o ante las piedras de molino caen, con los huesos quebrantados y visibles los nervios a causa del látigo. Los acusan de falsos delitos para poderlos golpear y para justificar su propio sadismo satánico. Hasta el milagro se usa como una acusación para tener derecho a golpearlos. Ni el poder de Dios ni la santidad del esclavo convierte su alma retorcida. No puede ser convertida. El bien no entra donde hay saturación de mal, pero Dios ve y dice, basta. Demasiados son los Caínes que matan a los Abeles. ¿Y qué os pensáis, inmundos sepulcros blanqueados por fuera cubiertos con las palabras de la ley, mientras que por dentro se pasea el rey, Satanás, y pulula el satanismo más astuto? ¿Qué os pensáis? ¿Que es solo Abel hijo de Adán? Que el Señor mira benigno solo a quienes no son esclavos del hombre, mientras que rechaza el único ofrecimiento que puede elevarle el esclavo, el de su honestidad sazonada de llanto? No. En verdad os digo que todo aquel que es justo es un Abel, aunque esté cargado de grilletes y aunque esté muriendo en la gleba o sangrando por vuestras flagelaciones. En verdad os digo que son Caínes, todos los injustos que le dan a Dios por orgullo y no por verdadero culto, lo que está inquinado con su pecar y manchado de sangre, profanadores del milagro, profanadores del hombre y asesinos sacrílegos, fuera. Fuera de mi presencia, basta. Yo digo basta. Y puedo decirlo porque soy la divina palabra que traduce el pensamiento divino. Fuera. Jesús en pie, erguido sobre su tosca tarima, presenta un aspecto tan grave que verdaderamente asusta, su brazo derecho extendido y señalando a la puerta de salida, sus ojos dos fuegos azules que parecen fulminar a los pecadores presentes. La niña pequeña que estaba a sus pies se echa a llorar y corre hacia donde está su mamá. Los discípulos se miran sorprendidos y tratan de ver a quién va dirigida la invectiva. La multitud se vuelve también con la mirada interrogativa, y por fin se descubre el enigma. En el fondo, fuera de la puerta, semioculto tras un grupo de altos aldeanos, se deja ver Doraz, aún más seco que antes y amarillo y lleno de arrugas,
todo él nariz y mentón prominentes. Lleva consigo un ciervo que le ayuda a moverse porque parece medio paralítico. ¿Quién podía verle entre la gente que está en el patio? Osa pues hablar con su voz ronca. ¿Me dices a mí? ¿Lo dices por mí? Por ti, sí. Sal de mi casa. Salgo, pero pronto ajustaremos las cuentas, no lo dudes. ¿Pronto? Enseguida. Te dije en su momento que el Dios del Sinaí te espera, también a ti, maléfico, que a mí me has acarreado las enfermedades y a mis tierras los animales dañinos. Volveremos a vernos para gozo mío. Sí, y no te agradará el volver a verme porque yo te voy a juzgar. Jaja, mal. Y hace unos aspavientos y gorgotea y cae. Ha muerto, grita el ciervo. Ha muerto el patrón. Bendito seas, Mesías, vengador nuestro. No yo, Dios, Señor eterno. Que ninguno se contamine, que solo el siervo se ocupe de su patrón, y sé bueno con su cuerpo. Sed buenos vosotros, todos sus siervos. No exultéis de alegría con resentimiento por el caído, para no merecer condena. Que Dios y el justo Jonás se os muestren siempre amigos, y yo con ellos. Adiós. ¿Ha muerto porque tú así lo has querido? Pregunta Pedro. No, pero el Padre ha entrado en mí. Es un misterio que tú no puedes entender. Solo has de saber que no es lícito arremeter contra Dios. Él, sin concurso ajeno, se toma venganza. ¿Y no podrías decirle al Padre tuyo que hiciera morir a todos los que te odian? Calla, tú no sabes de qué espíritu eres. Yo soy misericordia, no venganza. Se acerca el anciano de la sinagoga. Maestro, has resuelto todas mis interrogantes. La luz está en mí. Bendito seas. Ven a mi sinagoga. No le niegues a un pobre viejo tu palabra. Iré. Vete en paz. El Señor esté contigo. Mientras la multitud se va yendo, lentamente, y todo termina